Muy buenas noches, buenas tardes, buenos el momento que sea, donde estén, cuando estén. Ahora estamos en vivo, jueves 14, 7 de la noche, aquí en Buenos Aires, la hora que sea en el país donde estén. Es un gran gusto encontrarnos en una nueva edición de Raíces de Sefarad. Saludo a Lili, ¿cómo estás, Lili? Hola Marcelo, hola a todos. Siempre es un gusto encontrarlos aquí nuevamente, una semana más y cada vez mejor acompañados, ¿eh? Hoy Sí, tenemos un seguramente. programa que ni te cuento lo que tenemos. Va a estar Hoy será fenomenal. maravilloso, seguro que sí. Hoy es de lujo, hoy sí que es de lujo. Pero como siempre vamos a hacer una repasada por lo que es lo que viene, porque además tenemos una información importante que decirles, más allá de recordarles que todo lo que puedan aportar a través de PayPal o de Mercado Pago para los que estén en Argentina siempre es muy bienvenido, nos ayuda para los costes, especialmente lo que es el mantenimiento de la plataforma y de todo el sistema de envíos de mails, website y todo esto, porque solamente todo lo que viene va para esos gastos, no hay lucro en todo esto. Y sí decirles que este domingo, como siempre, va a estar Encontros de Aljad. Sí, como cada semana, los domingos, tenemos nuestro encuentro hablado en ladino o en jaquetía, según la ocasión. Este próximo domingo vamos a tener voces de la Turquía, la Grecia y los Balcanes a Francia, archivos orales judeo-españoles con el profesor Devin Nar de la Universidad de Washington y recibe como musafir, como invitado, a Pandelis Mavrogiannis de Francia, que nos van a contar sobre este registro que están haciendo sobre las voces, un registro oral sobre la cultura sefaradí. Y para el jueves que viene tenemos una noticia para darles, es que vamos a saltearnos unas semanas porque nos vamos de viaje, un viaje que entre otras cosas vamos a traer material seguramente para los encuentros de los jueves. Ahí está el mapa del recorrido que vamos a hacer, vamos a empezar por España, vamos a Francia, vamos a estar en Israel, en pleno Yom Ha'atzmaut, vamos a ir a Polonia, Cracovia, Varsovia, así que también la Shoah, el tema de la Shoah, y también, ¿por qué no?, el tema Ashkenazí va a pasar por ese lado para después recalar en Galicia para recorrer juderías de ese noroeste español. Así que vamos a estar unas semanas sin encuentros. Nosotros vamos, la biblioteca, ustedes saben, está amplia en youtube.com/sfarad, lo pueden ver perfectamente y pueden entretenerse para no perder el ejercicio de los jueves. Y nos vamos a reencontrar a nuestro regreso el jueves 26 de mayo. O sea, es una pausa por unas semanas y nada más. Nos tomamos vacaciones y les damos vacaciones también. Las actividades presenciales continúan en el Centro Cultural Sefarad, el taller de danza oriental, que es los viernes a las 10 de la mañana, y el taller de danza ritmo sefaradí sencilla, los lunes a las 6 de la tarde. Así que los esperamos ahí, aunque nosotros no estemos, eso sigue funcionando. Y La vida en Jaquetía, ya están los primeros 13 episodios y en pocos días va a estar ya la tercera parte de las 5 que conforman esta gran obra del querido Soli Levi. Y recordarles que nos hacen un favor, también es un buen aporte, si se suscriben a nuestro youtube.com/sfarad, por supuesto es gratuito, y además hacen un favor ustedes porque cada vez que haya alguna novedad van a recibir un aviso. Pero vamos a lo que nos trae hoy. Hoy tenemos un tema espectacular y una invitada de lujo, por supuesto. Maimónides y Freud en un enlace ético por la doctora Silvia Leff, que está en vivo con nosotros. Antes de darle entrada, la voy a presentar con un muy escueto currículum porque no saben lo que tendría que decir si lo leyera completo. Pero como queremos escucharla, lo voy a hacer muy cortito el día de hoy. La doctora Silvia Leff es filósofa especializada en ética, psicoanalista, abogada penalista y mediadora. Es profesora universitaria de filosofía, licenciada en filosofía también, en psicología, abogada y mediadora.
Es especialista en ética filosófica, en psicoanálisis y en derecho penal, autora de libros y de numerosos artículos de enlace e interdisciplinarios, y ha impartido ponencias y conferencias en simposios nacionales e internacionales. Y ahora sí, la saludamos. Hola, Silvia. Hola, ¿cómo están? Un gusto. Encantados de recibirte. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un verdadero lujo tenerte. Siempre has estado con nosotros cada año en los presenciales y esta vez te tenemos acá, así que seguramente muchos de fuera de Argentina te van a conocer porque es una abrelata, nos abre la cabeza, Silvia, nos hace pensar muchísimo. Prepárense porque hoy nos va a hacer pensar mucho. Silvia, te dejamos con la gente, yo te acompaño con el PowerPoint, con las diapositivas y bueno, estaremos muy atentos. Dale, cómo no. Muchas gracias. Bueno, la idea es plantear un enlace ético entre dos pensadores de dos siglos muy diferentes, ¿sí? Uno es Maimónides del siglo XI-XII, pertenece a la etapa medieval, y otro es Sigmund Freud de los siglos XIX y XX. Pero, sin embargo, he pensado un punto de enlace y de conexión ética entre ambos autores que voy a intentar desplegar, ¿sí? A través de una serie de hipótesis. Voy a hacer un abordaje filosófico donde voy a tomar una de las dos disciplinas filosófico-práctica, que es la ética. Ustedes saben que de todas las ramas o de las subdisciplinas filosóficas, solamente hay dos pragmático y filosóficas, que son la ética y la estética, en contraste con todas las subdisciplinas teóricas, que son muchas más, ¿sí? Entre ellas la gnoseología, que estudia el conocimiento humano, la metafísica, que estudia todo aquello que está más allá del movimiento de los cuerpos, la axiología, que estudia los valores, y la lógica, que estudia las estructuras del pensamiento humano. En este caso, entonces, voy a hacer un abordaje filosófico práctico desde la ética y voy a comenzar a desarrollar la ética hebraica, que sería el primer nivel en el que voy a ubicar a este filósofo, teólogo, rabino, médico, astrónomo, físico, llamado Maimónides, que precisamente hace un aporte inédito, ¿sí?, en esta subdisciplina filosófico-práctica y ética, llamada ética, y desde el abordaje hebraico. En este sentido, voy a considerar la ética hebraica como basada en lo que voy a denominar el trípode ético hebraico, que a saber comprende tres niveles. El código de los noágidas, que es el código que Noaj, el patriarca antediluviano prejudío, le dona a sus hijos. Luego el código mosaico, el decálogo, y por último el Tariach, que son los 613 preceptos hebraicos que precisamente van a ser tipificados mediante el código de Maimónides, ¿sí? En este sentido, entonces, la ética hebraica va a ser una subespecie filosófico, práctico, pragmático, que se fundamenta en las leyes hebraicas, ¿sí? Voy entonces a trabar un puente con Freud, que va a venir mucho después, pero desde el punto de vista sincrónico vamos a ver el valor de la palabra y el bien hacer como bien decir, que vamos a recorrerlo tanto en la ética hebraica
como en el psicoanálisis. Bueno, la ética hebraica entonces toma el pacto de palabra, lo que en hebreo se traduce literalmente como Brit Milá, que a su vez es un concepto significante que alude al pacto, al convenio, al tratado celebrado por Abraham, ¿sí? Que luego trueca su nombre en Abraham, cuando pasa de ser el patriarca primero del judaísmo, ahora vamos a ver los otros nombres, a ser el fundador de la ética monoteísta. La Milá es un significante que alude también, además de la palabra, a la ley y a la circuncisión, que viene a ser un pacto de fe en la palabra, un acto simbólico que se instituye en una prescripción y en un mandamiento central del judaísmo, ¿sí? Que es el que entonces sella Abraham como primer patriarca y que luego se transmite de generación en generación a lo largo de toda la tradición, ¿sí? La ética hebraica entonces va a ser un Brit Milá y una ética donde fundamentalmente lo que vale es la palabra como acto. Acto que es pacto, pacto que es ley, ¿sí? El trípode ético hebraico, que era el que recién mencionaba, sería la normativa categórica y exhaustiva que se despliega a lo largo de toda la fuente hebraica. Tenemos la Torá o ley judía en su versión oralizada y también tenemos la interpretación que primero fue oral y que luego se escribe respecto de la Torá o ley escrita, ¿sí? El Tanaj va a ser entonces la Torá, los profetas y los escritos hagiográficos. Toda la ética hebraica está desplegada y desarrollada a lo largo de los textos, ¿sí? Tenemos la versión oralizada de la ley y la versión escrita de la ley. Y tenemos todos los tratados que mencionábamos al principio, ¿sí? El primero aparece con el Código de los Noágidas, que es entonces la versión de este patriarca antediluviano, prejudío, llamado Noaj en hebreo, cuya traducción latina es Noé, que le otorga a sus hijos Sem, Cam y Afet los 7 principios para la humanidad que constituyen el Código de los Noágidas, y que el judaísmo lo que hace es donarlo a la humanidad completa. Luego tenemos el Decálogo con los 10 mandamientos y por último el Tariach, que serían los 613 preceptos, 365 negativos y 248 positivos. El primero entonces de los principios de la ética hebraica, el Código de los Noágidas, se constituye en el primer código ético que a su vez es el predecesor sincrónico, lógico, estructural del código sinaítico mosaico. Ahora vamos a ver cómo los principios los principios éticos, los 7, que están en el Código de los Noágidas, constituyen el corazón de la ética y retornan en el Decálogo, son los mismos principios. Allí tenemos la prohibición del asesinato, la prohibición de la blasfemia, la prohibición de la injuria y de la calumnia, la prohibición del fetichismo, del paganismo y de la idolatría, la prohibición del maltrato y o crueldad para con animales o semejantes, la prohibición del incesto y la prohibición del robo. En el Decálogo vemos que retornan los mismos principios a través de lo que se denomina el Código Sinaítico
el decálogo, los 10 mandamientos. No asesinarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás testimonio falso contra tu prójimo, no codiciarás de tu prójimo ni casa, ni mujer, ni siervo, honrarás a tu padre y a tu madre, no te postrarás ni darás culto a otros dioses. Yo, Yahvé, soy un Dios celoso que castigo iniquidad. No tomarás en falso el nombre de Yahvé. Recuerda, consagra y santifica el Shabbat. Y por último, el Tariach es la sigla hebraica significante que corresponde a la letra Taf, a la Reish, a la Yod, a la Gimel, que en total suman 613. Ustedes recuerdan que el alfabeto hebraico, al igual que el alfabeto griego, tiene números, es decir, a cada letra le corresponde un número. Entonces, la sumatoria de estas letras, la Taf vale 400, la Reish vale 200, la Yod 10 y la Gimel vale 3. La sumatoria de estos da 613, que es el número correspondiente a la totalidad de los preceptos ético-hebraicos que se distribuyen a lo largo de toda la ley judía y que fueron codificados por Maimónides, Rambam en hebreo, Rabbi Moshe ben Maimón en el siglo XIII. Son más los preceptos negativos, como ustedes verán, 365, que los positivos, que son 248. Tomé algunos ejemplos para graficar. Como negativos: prohibición de lesión de derechos subjetivos, prohibición de quitar la vida ajena, prohibición de dañar el buen nombre y honor ajenos. Y como ejemplo de prescripciones positivas, la circuncisión obligatoria por ley abrámica, que es la que se instituye, ¿sí?, en el Génesis, y que Isaac, que es el hijo de Abraham, pasa a tener en el séptimo día. Estudio y transmisión de la Torá es otro ejemplo de prescripción positiva, y la consagración shabática, que recién la veíamos como el último de los 10 mandamientos, ¿sí? Bueno, los 3 patriarcas fundadores de la ética hebraica son Abraham, que fue el primer patriarca hebraico y el primer judío histórico que trueca su nombre en Abraham cuando pasa a sellar como coautor con Dios este pacto donde queda la Hei de Yahvé, que es el tetragrama, uno de los 72 nombres de Dios en la Biblia, en el nombre. Ahí se torna fundador del monoteísmo ético. Y recordemos que Abraham, como fundador del monoteísmo ético, es venerado por el judaísmo, por el islam y por el cristianismo, por los 3. Isaac va a ser el hijo de Abraham y es el primer patriarca quien nace con el nombre puesto y se circuncida a los 8 días del nacimiento. E Israel, Jacob, que trueca su nombre en Israel, es el hijo de Isaac, de quien descienden las 12 tribus. Estos son los patriarcas fundadores de la ética hebraica. Bueno, de las 10 pruebas de Abraham, según Maimónides, es interesante todos los avatares que padece Abraham, ¿no?, para llegar a consolidarse como el patriarca fundador, ¿sí? Hay varios de ellos, el abandono de la tierra, la captura por parte del faraón, la guerra contra los 4 reyes, cuando toman a su esposa prisionera, la circuncisión, la mitzvah, con 99 años, ¿sí? Y la última es interesante porque es el sacrificio no consumado de su hijo, cuando en realidad sabemos que el sacrificio humano
estaba prohibido, ¿sí? Dentro del judaísmo. Y es interesante entonces pensar la ética hebraica en la antigüedad como una escena inédita frente a lo que era el paganismo, el fetichismo en otros pueblos. Frente a todo esto, el judaísmo introduce una escena novedosa de monoteísmo ético con prohibición de sacrificio humano. El sacrificio animal va a ser regulado con leyes y la concepción va a ser de un solo Dios frente a lo que era el politeísmo en la antigüedad, y va a haber una prohibición expresa de una representación material de este Dios. Es decir, va a ser un Dios que es pura letra, ¿sí? Bueno, esto es interesante para pensar ya en Maimónides los principios de la fe, donde está en el uno la existencia de Dios como eterno, ¿sí? La unicidad de Dios, la espiritualidad de Dios y la incorporeidad, la eternidad. Solo Dios debe ser el objeto de culto, ¿sí? Y la revelación a través de los profetas, donde la palabra es lo que vale acto, y la palabra inspirada por Dios a través de los hombres que obedecen a Dios a través de la fe. Esto es interesante, lo veíamos la vez pasada también en Spinoza, cuando lo que hay es un hiato fundamental entre un ser eterno. En Spinoza veíamos una sustancia única, un monismo, ¿sí? Y la presencia de este monismo en toda la naturaleza, al punto que Dios se identifica con la naturaleza. Y frente a la eternidad divina, vamos a tener la finitud y falibilidad humana. Y volviendo entonces a los principios de fe de Rambam, tenemos la preeminencia de Moisés entre los profetas, y va a ser precisamente Moisés quien desciende del Sinaí con la ley, con el decálogo. Allí es donde fue entregada la ley, y la inmutabilidad de la Torá como la ley divina. El conocimiento previo de Dios, de las acciones de los humanas, y las recompensas de las buenas acciones frente al castigo del mal, ¿sí? La venida del Mesías, el Mashiach, en el concepto hebraico que difiere de otras concepciones, y la resurrección de los muertos, que está anunciada en los libros proféticos, ¿no? Bueno, vamos a hacer un pasaje al psicoanálisis como ética, que es la postura que yo voy a expresar para entonces enlazar Freud con Maimónides, ¿sí? Ustedes saben que el psicoanálisis es una teoría contemporánea, una teoría y una práctica instaurada por Freud, que nace en 1856 y muere en 1939, pero que hace lo que se denomina un giro copernicano en la psicología y una transformación en lo que era la psiquiatría clásica. Lo que descubre Freud precisamente es un otro orden, que es el orden de lo inconsciente, allí donde emerge un sujeto que es precisamente un sujeto diferente de lo que era el sujeto de Descartes o del sujeto cartesiano. El sujeto cartesiano, que era el sujeto de la lógica moderna, que a su vez remitía a Aristóteles, era un sujeto del consciente. Acá aparece un nuevo orden, que es el orden de lo inconsciente a partir de Freud, y lo que tenemos son las formaciones de lo inconsciente, que son el lapsus, el sueño, el olvido, el síntoma y el chiste, que son las que van a generar la verdad subjetiva. Entonces, frente al pienso luego existo, que era el de la lógica consciente cartesiana, acá vamos a tener
el sueño luego existo, y Lacan va a decir soy allí donde no pienso, ¿sí? Entonces, esto es interesante para pensar una nueva verdad, un nuevo sujeto, una ética que se constituye a partir de una práctica con otras leyes, ¿sí? Que van a ser el complejo de Edipo. Recuerdan Edipo Rey, recuerdan la tragedia de Sófocles, en la que se inspira Freud para descubrir precisamente el deseo inconsciente que va a ser el que constituye la verdadera identidad del sujeto. El complejo de castración, que va a tener que ver con la incompletud y con el registro simbólico de la falta, ¿sí? En este punto, entonces, el psicoanálisis podemos pensarlo como una ética, ¿sí? Como una ética aplicada, como una ética doble, como una ética que se funda en una conceptualización que tiene que ver con la ética para el analizante, desde lo que es la práctica analítica. Desde Freud sería a partir de el principio de la free association o asociación libre, ¿sí? Donde el analista le va a decir al analizante, bueno, haga un enlace asociando el sueño suyo con todo aquello que se le aparezca sin censura, ¿sí? Y para el lado del analista, la neutralidad, la abstinencia y la atención flotante respecto de todo el contenido del discurso del analizante. La ética psicoanalítica va a tener que ver con un bien decir como bien hacer. Volvemos al pacto de palabra del que hablábamos hace un ratito en el fundamento de la ética hebraica, en el sentido de la doble conditio humanitatis. Venimos del pueblo de la tierra, aunque también, según el Génesis, poseemos el principio de el Ruach Adonai, que sería el principio de espiritualidad, el principio del Espíritu Santo en la traducción hebraica, que tiene que ver con aquello que trasciende lo orgánico, ¿sí? Que tiene que ver con eso que va más allá de la finitud, que tiene que ver con la infinitud del alma. Hay un garante, ¿sí? Que es un otro, un Padre Divino en la concepción hebraica como principio que fundamenta la eternidad, y a su vez en la línea adámica vamos a tener el Padre humano como garante de la falibilidad y o finitud como castración. En este sentido tenemos la doble condición, la infinitud de un principio único, un ser supremo que es pura letra, que no puede ser representado materialmente, un Dios, ¿sí? Y un ser humano que es finito, mortal, hecho de la tierra, en este sentido falible, pasible de error, ¿sí? Atravesado por el registro simbólico de la castración como una falta estructural constitutiva, en términos psicoanalíticos. El nombre del patriarca tiene que ver con el padre, al modo el primer eslabón en la cadena que instaura e instituye la finitud como ley humana, ¿sí? Esto va a tener que ver con la instalación del nombre del padre como ley en el psicoanálisis, que es lo que se transmite de generación en generación, ¿sí? De padres a hijos, de generación en generación. Bueno, en ambos casos tenemos, tanto en la ética hebraica como en la ética psicoanalítica, una filosofía práctico-aplicada, es decir, hay una preeminencia de la acción, hay una conceptualización donde la palabra vale acto, el pacto de palabra constituye e instituye una ley.
En el caso de la ética hebraica, lo que tenemos es el Brit Milá, la circuncisión como el registro simbólico de la castración. Es el recuerdo en el ser humano de la finitud, ¿sí? Es la operación simbólica que dona una parte del todo del hombre a Dios para recordarle a Dios la existencia del hombre, ¿sí? Como diferente, y al hombre recordarle que es mortal, ¿sí? Que es sujeto pasible de error y que no es perfecto. Entonces tenemos el pacto de palabra, la palabra hecha acto como ley, el convenio fundante y la circuncisión como falta estructural. El padre primero, en el caso de la ética hebraica, es Abraham, que trueca su nombre en Abraham y funda una estirpe que va de Dor a Dor, de generación en generación, con la falta como emblema identitario, ¿sí? La finitud es la marca. Marca desde la infinitud en la finitud, porque recordemos que el pacto abrámico se sella con Dios, ¿sí? Y es el monumento mnémico de la diferencia entre lo divino y lo humano. Entonces, hay por otro lado, desde el punto de vista de la cultura, ¿sí? Freud decía en El malestar en la cultura que la naturaleza está perdida para el hombre. Entonces, el hombre es un ser eminentemente cultural, ¿sí? En la cultura tenemos básicamente dos leyes universales, que son la prohibición del parricidio y la prohibición del incesto. Estas dos leyes universales constituyen la doble legalidad vigente en ambas éticas, ¿sí? La prohibición del parricidio va a ser una prohibición del homicidio calificado, que está prohibida la figura del asesinato en la ley judía, lo habíamos visto, y luego está la prohibición específica del parricidio, del matricidio, del filicidio, como formas que además atentan contra los vínculos. El psicoanálisis toma estas dos mismas leyes y son las dos leyes que fundan la cultura, ¿sí? Es muy interesante pensar la cultura como aquello que implica el dique de contención para evitar la desaparición del semejante, para evitar la guerra, y son precisamente el derecho, la psicología, la filosofía, el arte, la religión, los diques de contención que permiten hacer prevalecer la vida y salvaguardar la especie de la pulsión tanática. Entonces acá tenemos la figura de Eros, que es el dios griego del amor, ¿sí? Que también está presente en la ética hebraica en la contraposición con Tánatos, ¿sí? Que es la figura de lo que lleva a la guerra, al cruento ataque del otro, ¿sí? La ferocidad, la rivalidad, que pone en riesgo la supervivencia, ¿sí? Como salvaguardo de esto, tenemos precisamente la cultura. Y yo lo que les quería decir es que yo tomé estos dos pensadores que me parecieron interesantísimos porque ambos son polifacéticos, ¿sí? Maimónides se forma en la medicina, pero además es filósofo, es teólogo, es legislador y experto en cuestiones de la ética hebraica, es astrónomo, es físico, y Freud mismo se forma en la medicina, en la neurología, en la psiquiatría y luego funda un método, una teoría y una práctica
que revoluciona completamente la psiquiatría en la que él se formó, que estaba basada en una clínica de la mirada, y funda una clínica de la escucha, ¿sí? Y es súper interesante el aporte de lo inconsciente para explicar la condición humana, ¿sí? Bueno, también, bueno, como siempre pasa en estos casos, aparecen un montón de preguntas. A ver si puedo explicarme. Pareciera que en el siglo XX aparece una revolución que lo que hace es reafirmar lo que estaba escrito milenariamente y que Maimónides agarra por allá por el año 1000, 1100 o por ahí, ¿no? Y en el 1900 una revolución reafirma lo mismo o prácticamente lo mismo, rescata los mismos valores. La pregunta es, ¿son estos dos hitos los únicos que marcan este camino o hay otros hitos a lo largo de la historia e inclusive qué es lo que pasa en el presente con los valores de hoy en día que nosotros entendemos que están muy distorsionados, pero que a lo mejor no es tanto? ¿Se entiende mi pregunta? Sí, sí. Yo, para pensar un poquito la pregunta, diría algo que no llegué a decir, y es que por ahí en Maimónides, o sea, Maimónides es un filósofo que recibe la herencia aristotélica, ¿sí? A la que le impone la ética hebraica, haciendo un modelo novedoso, inédito, que junta el racionalismo heredado de la filosofía occidental y al que le pone el monoteísmo ético hebraico con una concepción sustancialista. Entonces, en la ética de Maimónides hay algo que viene como herencia de Aristóteles que tiene que ver con un bien al que se tiende, que es la felicidad. En cambio, en el psicoanálisis no habría una ética sustancialista, porque el pivote o fundamento de la ética psicoanalítica es el deseo inconsciente cuyo objeto no tiene un contenido predeterminado y además es ignoto, inédito, insospechado y del que el sujeto nada sabe. Entonces, esto es interesante para pensar que probablemente lo que el psicoanálisis redescubre yendo al fundamento de la ética hebraica es el registro de finitud que estaba en la revelación abrámica, que está en la ética hebraica, que es una ética que coloca un montón de preceptos donde precisamente hay una falta, porque el sujeto humano es un sujeto que si no tiene toda esa cantidad de normativa, es como que hay todo un tema de dificultad respecto de su condición, ¿sí? Que es una condición de incompletud, de yerro, de falibilidad constante. Entonces, esa cuestión que está tan categórica y exhaustivamente desarrollada en la ética hebraica, en el psicoanálisis habría una no ética, podríamos pensarlo, si lo vemos del lado del no sustancialismo. Es decir, el deseo es un objeto que no tiene un contenido previsto, ¿sí? Sin embargo, lo que vos marcabas me parece que es interesante para plantear como algo idéntico, a pesar de que hay casi 8 siglos de distancia, y es el registro simbólico de la falta. ¿Qué sería? El tomar conciencia de la condición de finitud y hacer con eso una tematización de estudio, de transmisión, ¿sí? Y de concientización para intentar la superación.
que esa probablemente sea una de las cuestiones más meritorias para pensar en esta analogía, ¿no? Sí, Y pero por otro no lado, está, sí, no, decime. no aparece esa, digamos, esa línea continua, ¿no aparece en jaque en estos tiempos, en este siglo XXI? Claro, lo que hay aparentemente ahora es una subvaluación del nombre del Padre, ¿sí? Entonces, lo que tenemos es como una clínica de la perversión actualmente instalada en la ética o en la sociedad. ¿Por qué? Porque la figura del patriarca, ¿sí? Del nombre del Padre, de la ley suprema, que tiene que ver con el contrato fundacional de la palabra, está en descrédito, ¿sí? Y los límites están como desdibujados, probablemente hoy. Claro. Entonces hay como un llamamiento al retorno de estas figuras fundacionales que tienen que ver con lo que el psicoanálisis pregona respecto de la ley que instituye el nombre del Padre y que es la que vemos en la ética hebraica en desarrollo, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob, el pacto de palabra, el tratado, la ley, la marca en el cuerpo, pero que en realidad está aludiendo a una instancia espiritual, ¿no? Uh-huh. Bueno, tenemos alguna preguntita por ahí, algún aporte también que vamos a repasar. Bueno, Adrián Toro Quinteros desde Colombia, siempre firme, nos saluda, siempre está muy fiel todos los jueves. El amigo Pablo Frenkel siempre saluda y bueno, agradece la oportunidad de escucharte y por supuesto deseando Pesach Sameach para todos. Adrián también nos saluda con esto y por nuestro viaje. Nos saluda también a la Carciente desde Caracas. Y Ricardo Turulols Bonilla nos dice aquí 613 preceptos, 6 más 1 más 3 es 10, los mandamientos 1 más 0, 1 es el principio. El Eso paraíso, aporta dice. Paradiso. Y principio universal de conocimiento de la civilización. El entero S se compone de triada de partes PRD. La de paradiso, la P, la R y la D. Bueno, eso es un poco de la numeración de las letras de la cábala De la trasladada gematría, sí. al lenguaje Sí. latino. A ver, Pablo pregunta, el código de Noé prohíbe el incesto, lo cual no se observa en el decálogo de Moisés, algo de esto dijiste. Cuestiona la que vuelve Freud en Tótem y Tabú. ¿Hay alguna explicación para esta situación? Bueno, probablemente el mandamiento que dice honrarás a tu padre y a tu madre está aludiendo a la prohibición del incesto, el resguardo de los lazos, ¿sí? En el Levítico hay muchísimas normas de prohibición del incesto, ¿sí? Y están como explicitadas. Pero es una interpretación. Sí, igual en Levítico, ustedes lo pueden ver, está la enumeración de lazos prohibidos, ¿sí? Es decir, en la ética hebraica hay muchos lazos prohibidos y algunos son lazos políticos también, ¿sí? Lazos consanguíneos y lazos que no son precisamente sanguíneos, sino que tienen que ver con los roles. Esto es interesante para pensar la prohibición del incesto entonces como algo que está en la ética hebraica desde el vamos, ¿sí? Igual que la prohibición del asesinato en general y del parricidio y de todas las formas del homicidio calificado por el vínculo, como decimos en derecho, en la ley.
¿sí? Hay una preservación de la vida. Por supuesto que Freud lo que toma es en Tótem y Tabú el resguardo de no matarás a tu hermano, ¿sí? Para luego generalizar esta norma en el no matarás, que coincide con el mandamiento bíblico. Pero la vida humana está consagrada como el bien supremo, ¿sí? Tanto en la ética hebraica, en derecho penal, como en el psicoanálisis, ¿sí? Bien. Y probablemente el honrarás a tu padre y a tu madre tiene que ver con el respeto por los lazos donde si uno aplicara el psicoanálisis y aplicara el complejo de Edipo y el complejo de castración, vería, ¿no? Siguiendo a Freud, que Freud se inspira en la tragedia de Sófocles para instalar la teoría de la cultura que da cuenta de la neurosis, ¿sí? Donde entonces la prohibición del incesto tiene que ver con aquello que posibilita la socialización, el advenimiento de la cultura y el dejar fuera de riesgo las perversiones, es decir, evitar las perversiones. Uno en la tragedia de Sófocles ve la perversión llevada a cabo, pero lo que hay en la teorización que hace Freud es la explicación cultural que permite en la estructura neurótica, ¿sí? Justamente que el nombre del padre le prohíba al hijo con la madre un lazo carnal para que interviniendo la ley paterna como interdicción haya un lazo tierno y el hijo pueda buscar una mujer fuera de la familia, ¿no? Entonces esto es interesante para pensar la cultura como, claro. como posible, ¿no? Sí, Lili, ¿querés seguir vos con los Bueno, mensajes? Ricardo Turuló Esponilla dice, nos saluda desde Austin, Texas. Bueno, dice que bien y mal que no esté en ladino y ya me estaba acostumbrando. Las charlas de los jueves son en castellano y las de los domingos en ladino. Así que el domingo, Ricardo, te esperamos allí en nuestro Zoom Digamos para que la pausa se escuchar un hace poco de ladino. la pausa se hace con la de los jueves, la de los domingos continúa porque hay otras instituciones que van a llevar adelante esto. Sí. Adrián Toro Quintero, muchas gracias por tan clara exposición. Les deseo Hag Sameach. Y también dice Shabbat Shalom Shabbat Shalom. haciendo uso de su hebreo. Bravo. Saúl López, Shalom Aleichem, Hag Pesach Sameach, excelente tema. María Beatriz Lauta Campos, qué alegría escucharte. Gracias, Silvia, siempre por tus enseñanzas. Marta Okrin, Hag Pesach Kasher Besameach, y lo mismo deseamos nosotros para todos. Bueno, hasta ahí los mensajes, pero igual antes de avanzar no quiero dejar de informar que Silvia además da cursos, son lujos que uno se puede dar, está preparando el curso de ética hebraica y psicoanálisis, un enlace de ley. Los que estén interesados pueden escribirle a ella directamente, ahí está el mail, doctorasilvialef@gmail.com, y además tiene un par de libros. Adrián, que siempre pregunta por los libros, Sí. Tradición Fatal, Memorias de un Psicópata, y El Nombre del Padre como Arjé de la Creación, ambos libros. Los que estén interesados en los libros o en el curso, le escriben directamente a Silvia, ahí está, doctorasilvialef@gmail.com. Buenísimo. Que no dejar pasar eso ni olvidarme de decirlo, porque la verdad es que tener la posibilidad de participar en un curso, en una clase, en una charla con gente de la capacidad de Silvia y que nos jactamos que forme parte de nuestro ciclo, la verdad que es un lujazo, que los invito a todos que lo hagan
nota. También nos seguiremos encontrando por aquí, por supuesto. Seguro que sí. Bueno, ¿qué nos queda, Lili? Agradecerte, Silvia. Agradecer a Silvia, que siempre tan amablemente participa de nuestras actividades. Acá tenemos a Bernard Miller, también trasnochado, como contábamos siempre desde Londres. Muchas gracias por la exposición clara e interesante. Adrián nos dice gratitudes infinitas. Bueno, vamos leyendo los mensajes que podemos para que queden aquí todos contentos. Silvia, un placer escucharte, siempre aclarando nuestras ideas. Los que no tienen las ideas tan claras pueden tomar los cursos con Silvia para poder tener una visión tan integral como la de ella desde el punto de vista de las leyes, desde el punto de vista de la filosofía y de la psicología. No es muy común que se conjuguen tantas disciplinas en una sola persona, tan amorosa además como es Silvia. Muchas gracias. Bueno, y ya nos vamos. Entonces, te despedimos, Silvia, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Un placer. De todos hasta mayo, porque no nos vamos a volver a ver los jueves, los domingos, los días de Al-Had, en Ladino, como decía Marcelo, como son 13 instituciones que participan, y no solamente el Centro Cultural Sefarad como aquí, entonces esa continúa. Este domingo próximo 17 de abril, Voces de la Turquía, la Grecia y los Balcanes a Francia, archivos orales judeo-españoles. Esta sí, como pedía antes Roberto, es en ladino, en judeo-español. Van a estar participando como anfitrión el doctor Devin Naar del Strum Center de la Universidad de Washington en Seattle y Pandelis Mavrogiannis, que nos van a hablar sobre estos registros orales. Y recordarles entonces que nos vemos en mayo. Igual si quieren escribirnos por mail a sfarad@sfarad.com, por supuesto lo pueden hacer. Total, ahora las fronteras se han caído abajo para las comunicaciones. Y le dejamos también nuestro Instagram, tanto el de personal de Liliana como el mío, por si quieren seguirnos en nuestro viaje que descartamos que va a ser súper emocionante. Recordarles La Vida en Jaquetía, los podcasts, que ya en un par de semanas va a estar el tercer bloque de episodios. Y nada más. Sí, les podemos decir como tarea en este mes, ya que no nos vamos a encontrar, que pueden consultar nuestro canal de YouTube, youtube.com/sfarad, y ahí van a encontrar tanto las conferencias en castellano de los jueves como las de los domingos, mismo este video de nuestro encuentro de hoy para poder analizarlo un poco más, y los anteriores, si se los han perdido, consulten, que todos los temas son espectaculares. Bueno, nos vamos. Gracias nuevamente, Silvia. Un beso muy grande. La verdad que son, como decimos, lujazos. Nos damos el lujo de abrir una puerta para que todo el mundo encuentre dos puertas cerradas y se ponga a pensar y a seguir capacitándose y aprendiendo. Gracias. Un beso muy grande, Silvia. Gracias, Silvia, y un beso a todos. Chao a todos. Nos vemos a la vuelta. Dale.